¿Qué tal? Buenas alumnos, bienvenidos al canal del profesor Carlos Mancilla. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el agua en el amasado, o el agua en el mortero, o el agua en el pastón, como se dice en la obra también, ¿no? Pero para ello vamos a ver algo que ustedes quizás ya saben, ¿no? Cómo es su composición química, ¿no? Que el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Como lo habrán leído también, pero ya saben que el agua es un líquido que no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color. Estamos hablando del agua, digamos bien, por ahí acá hablamos sobre la que está en el 71% de la tierra, pero que no toda el agua sirve para lo que sería la construcción. Y para ello vamos a seguir avanzando. Ahí cuando decimos que en la evaporación o transpiración, la precipitación y el desplazamiento hacia el mar empiezan quizás hasta a contaminarse. O también en los ríos subterráneos también se contamina. El agua en sí contiene en la provincia de Buenos Aires, en muchas zonas de la Argentina, mucho arsénico por los movimientos tectónicos que hubo hace miles de años o millones de años que hizo que se contaminen con ese tipo de químico. Bien, el comportamiento del agua en el contacto con el concreto, esto es algo que vamos a estudiar y ver, que es muy importante. Eh, bueno, cumple dos funciones, como lo dice ahí, como agua de mezclado, para mezclar lo que son los distintos componentes, ¿no? De los aglomerantes, los áridos y los pétreos, digamos, o los auxiliares, hacen que uno pueda mezclarlos también y formar lo que es el mortero. Y como agua de curado también. Para la primera, casi cualquier agua natural puede beberse sin tener un sabor u olor notable. Puede servir para el mezclado, ya que el agua, cuando funciona como un ingrediente en la fabricación de mezcla, ocupa entre un 10 y un 25% de cada metro cúbico que se produce. ¿Sí? Yo hago un metro cúbico de material y bueno, uso entre un 10 y un 15 y un 25% de esta agua en la totalidad del metro cúbico del mortero que haya preparado. Y ahora vamos a ver el por qué varía desde un 10 a un 25% de acuerdo a una plasticidad. Vamos a ver más adelante todo esto que nos dice en el texto que preparé. En general el agua que tenga como total menos de 2000 partes por millón de sólidos disueltos puede usarse satisfactoriamente para hacer concreto, pero se debe evitar a toda costa que esté contaminada con sulfatos que son agresivos al cemento. Partes por millón significa que hay, como lo dice ahí, hay sólidos disueltos. Esto se nota cuando ustedes estén al costado de un río. El color de ese río es porque justamente tiene muchos sólidos disueltos y hace ese particular color en los ríos, ¿sí? Los ríos, digamos, que pertenecen a la cuenca del Plata o la cuenca del Paraná o del Uruguay. No así por ahí los ríos digamos, de montaña, pero tiene no ese color, pero sí también tienen partículas disueltas, ¿sí? El agua empleada en el amasado de los aglomerantes debe corresponder a ciertas cualidades químicas que aseguren la integridad de las mezclas. Las sales disueltas en el agua, de hallarse en exceso, pueden llevar a ser nocivas para los aglomerantes. Como ustedes verán, digamos, esto ya lo vimos cuando estábamos hablando sobre la cristalización en el comienzo del fragüe. Si yo tengo cristales de sal, eso va a, digamos, a corromper la estructura de lo que es en el fragüe del aglomerante. Por regla general, el agua potable es apta para las fabricaciones de hormigones. Pero hay que ver esto, que hay aguas que son con selenitosas, que contienen yeso, sea por contacto con rocas yesosas o por contacto con yesos procedientes de la demolición. Yo le comentaba anteriormente cuando hacíamos alguna demolición y si había revoques con yeso o enlucidos de yeso, tendríamos que separarlo y no utilizarlo. Lo mismo es, digamos que si yo no limpié bien esa pared que demolí para reutilizarla, y va a quedar, se va a disolver con el agua ese yeso y lo va a hacer
digamos, pierde sus características como ya hablamos anteriormente. También puede ser se hacen estudios de agua para saber si no contienen esta sustancia que proviene del yeso, ¿sí? Que están en las rocas de los yesos, que ya lo hablamos en aglomerantes, ¿sí? Las aguas sulfatadas, las aguas ácidas de los terrenos turbosos y de las alcantarillas, así como las aguas corrientes que llevan ácido carbónico, ahí está, cuidado con esto, que dicen que llevan ácido carbónico, ¿sí? Son aguas que destruyen los cementos. Bien, ojo con esto también, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. El agua de mar, las aguas puras, las aguas pluviales o procedentes de terrenos no calizos, atacan, disgregan o descomponen los aglomerantes, tanto más rápidamente cuanto mayor sea la dosificación en cal de estos últimos. Así que hay que ver eso. Ahora veamos las cualidades definidas de los morteros y hormigones que solo indirectamente dependen de la dosificación. Dependen en cambio de la relación o factor siguiente. Bueno, ahora veamos que tenemos un agua que es la que corresponde, digamos, ¿no? Que vienen de suelos calizos y todo lo demás, que son aguas que no corrompen a los aglomerantes o al mortero. Entonces vamos a hablar sobre, digamos, una ecuación que sería el peso del aglomerante, que lo designamos con la letra C, que sería el peso del aglomerante incorporado, el peso de la cantidad de agua añadida a la mezcla, ¿sí? Ahí tenemos la cantidad de agua añadida a la letra, que lo designamos con la letra E, y dice que las cualidades estrechamente ligadas con esta relación son el incremento de la resistencia a la compresión, la resistencia al desgaste, disminución de la retracción por fragüe y de la fluencia, mejor resistencia a las heladas y mayor protección de las armaduras. Entonces, vamos a ver las cualidades estas. Ya vimos que la resistencia a la compresión, ¿cuál era? Lo vimos en la unidad 1, en materiales, en las propiedades mecánicas de los materiales, en la propiedad de la compresión, de la tracción, de la torsión, del pandeo, lo hemos visto. Entonces ahí es algo importante como hacer en la elaboración del hormigón, la resistencia a la compresión, que es donde soporta todo el peso, porque la estructura de hormigón es algo así como la estructura ósea, nuestros huesos que sostienen todo nuestro cuerpo. En el caso de las casas, esa estructura ósea la denominamos estructura de hormigón o estructura metálica, en el caso que se hagan con metales. Bien, entonces importante esta ecuación, el peso del aglomerante que se hace el material y el peso de la cantidad de agua añadida a la mezcla. Son las dos, vamos a sacar unas cuentas con esto, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice? Vamos a hablar de fluencia y se los dejo acá. Dice, límite de fluencia, ¿no? Que es la fatiga a partir de la cual un cuerpo sufre una deformación continua sin por ello aumentar dicha fatiga, también llamado punto de relajamiento. Vamos a ver estos límites de fluencia también más adelante en lo que serían los materiales ferrosos, eh, donde la fatiga, a veces, una de las cosas que se ve el límite de fluencia, yo siempre lo hago para que ustedes comprueben, es un alambre de fardo, el alambre que se ata de común, el alambre de acero negro, digamos, de hierro negro, no es un acero, sino que es el hierro. Cuando yo lo voy doblando y lo voy abriendo ininterrumpidamente hasta que se produce la fatiga y se corta solamente con ese movimiento, porque se produjo una fatiga. Por eso también la fatiga, el límite de fluencia se buscan en muchos materiales, hasta dónde puede llegar a ser. También podemos decir afluencia al punto de relajamiento, lo mismo que decía anteriormente, ¿no? Que es la fatiga a partir de la cual un cuerpo sufre una deformación continua sin por ello aumentar dicha fatiga, también llamado límite de fluencia, o sea que los dos tienen la misma definición, con el distinto nombre. Después tenemos que se deforma, no solamente que se puede llegar a una fatiga y hasta la rotura, sino que también puede haber una
deformación plástica y una fluencia plástica también, que sería una fatiga en el dicho material, como lo están viendo ahí. Bien, continuando, dicen que volviendo, teniendo en cuenta la ecuación, dice, estas mejoras crecen con el aumento de la relación citada, en tanto que ésta no exceda a 2,5. En esta ecuación que hacemos vamos a sacar unos números, pero no debe exceder este número. Más allá de este límite, las resistencias disminuyen y el hormigón se vuelve seco. Entonces, ahora después vamos a ver esta relación que estábamos hablando anteriormente, y acá es una tabla de resistencia a la compresión en kilogramos por centímetro cuadrado. La compresión, siempre recuerden que la vemos por centímetros, ya la hemos visto en la unidad 1. Perdón, por metros cúbicos, por centímetros cúbicos también. Relación, esta es la tabla que nos dice que la relación del peso del cemento incorporado, en este caso siempre se habla de un metro cúbico en kilogramos, ¿sí? Cuánto estamos ya aplicando también esta ecuación, ¿sí? Acá. Y la cantidad de agua de amasado, incluida la humedad natural del árido, ¿sí? Ojo con este tema muy importante, porque eso también influye. No es lo mismo hacer el hormigón con cierta humedad en los áridos, que después de haber tenido una enorme lluvia y donde está totalmente saturada o con cierta o mayor cantidad de humedad en este árido, ¿sí? Hay una gran variación en esto. Tengan en cuenta con eso, ¿sí? Cuando tomamos la cantidad de agua que vamos a poner en el amasado. Bien, ahora les voy a explicar esta tabla. Sin antes tenemos que ver esto. Dice, lo de arriba es el diagrama que da la relación entre el factor C y E, que decíamos anteriormente, y las resistencias a la compresión, ¿sí? Que estaríamos en esta figura. Bien, vamos al ejemplo de la ecuación. Que la dosificación del mortero son 300 kilos sobre metro cúbico, porque estábamos diciendo que vamos a medir un metro cúbico. Entonces vamos a poner en el agua de amasado, ¿no? Teniendo en cuenta el factor de humedad del árido, que ingresan 150 litros. Entonces, cuando yo hago esta ecuación, que sería la de C sobre E, me da, hagan ustedes cualquier cosa en sus casas, me da un valor de 2. Entonces vamos a observar la tabla de la figura 1. El valor de 2 lo tengo acá. Entonces, si yo subo al encuentro de esta línea, digamos de encuentro acá, y si tiro una paralela, me va a dar que aproximadamente, acá decíamos, me representa a 360 kilogramos sobre centímetros cuadrados, aproximadamente, ¿no? Porque tendríamos que tirar bien una línea, y bueno, acá también faltarían un par de líneas más, pero calculamos que nos dice que la resistencia a la compresión al utilizar esa cantidad de agua sería de 260, no, perdón, 360, porque estamos acá, 360 kilogramos sobre centímetros cuadrados. O sea que soporta todo eso. O sea que ponen una persona, ponen un peso que en un centímetro por un centímetro pesa 360 kilogramos. O sea que tiene una buena resistencia ese tipo de amasado. Ahora bien, dice que para 180 litros de agua de amasado, hacemos lo mismo, 300 kilogramos sobre metro cuadrado, y el agua de amasado sería en este caso 180, como lo están observando ahí, 180 litros. Entonces cuando saco la cuenta me da 1,66 periódico, ¿no? Entonces le digo aproximadamente 1,67. Y vamos a ver acá, 1,67. Bueno, hagamos de cuenta, ¿no? Que 1,67 me representará por acá aproximadamente, y me está diciendo que baja mucho la resistencia a la compresión. Ya estoy en los 260 kilogramos sobre centímetros cuadrados.
Lo vimos en la tabla y entonces nos dice que es aproximadamente 260 kilogramos sobre centímetros cuadrados. O sea, miren cómo influye los 30 litros de más en la resistencia de este mortero. O sea que cuanto más agua pongo, vamos perdiendo la resistencia. Bien, en teoría, para obtener un hormigón muy resistente, la cantidad de agua de amasado debe ser tal que no aparezcan en las superficies señales de humedad, más que a base de un apisonado enérgico del hormigón puesto en obra. ¿Vieron cuando por ahí uno tira el hormigón y empieza a golpearlo para nivelarlo? Bueno, puede llegar a haber una salida de un poco de líquido, pero no debe ser mucha, ¿sí? Porque si no parecería como que es el material saturado de agua. Bien, prácticamente esta humectación no es suficiente y el hormigón muy plástico es de difícil puesta en obra, particularmente en las de hormigón armado, en las cuales las separaciones suelen ser pequeñas entre las barras de las armaduras. La falta de plasticidad resultante de esta humectación teórica ofrece el peligro de crear huecos bajo las armaduras, ocasionando con ello un defecto de revestimiento de las mismas. ¿Qué nos dice en este párrafo? Que nosotros tenemos que saber, cuando, ejemplo, hacemos un hormigón, recuerdan en la otra unidad que en el hormigón, no sé si ustedes saben, se hace toda una malla de hierro mezclado, digamos, que se ata y se forman, digamos así, unas mallas, unos cuadrados o rectángulos de acuerdo a los cálculos. Y se hacen las vigas también, donde van las vigas y los hierros de soporte y los estribos. Y todo eso hace que por ahí tenga muchísima cantidad de hierros por cálculo. Entonces, ¿qué hace la gente normalmente? Le mete más agua al material para que sea más plástico, más blando, para que se penetre ahí adentro, dentro de los hierros, que se llene bien. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado, porque la plasticidad, digamos, debe ser la justa. No tiene que ser sobrepasado de agua, porque ya lo hemos visto cómo incide. Pero tampoco puede ser por ganar la resistencia en el hormigón, podemos hacerlo un hormigón con poca agua, porque si tenemos muchas armaduras, como dije anteriormente, van a quedar huecos en dicha entre los hierros, huecos que no se llenan con hormigón al no ser tan plástico. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto, tiene que tener el agua adecuada. Bien, eso quiere decir este párrafo. La cantidad de agua de amasado admisible debe, pues, aumentarse en la práctica, aunque sea en detrimento de la resistencia teórica. ¿Recuerdan lo que les dije recién? Por ahí yo le agregaré un poco más de agua para que sea plástica, para que ingrese en los lugares de acuerdo si tiene muchos hierros, y entonces cuesta que el hormigón entre los hierros, y voy a sabiendo que voy a ir perdiendo resistencia. Pero bueno, todo eso debe tener un cálculo que lo verán en sexto año en los cálculos de estructuras de hormigón. Bien, la cantidad de agua de amasado de un hormigón debe ser la mínima compatible con las exigencias de la puesta en obra. Por eso les decíamos, la mínima compatible, o sea, que sea plástica, que ingrese, entonces pondré el agua necesaria, que ingrese en todas las cavidades del armado del hormigón, entre los hierros, pero entre el acero, perdón, mejor expresado, pero no demasiada, ¿sí? Cuando no son vigilados y para facilitar la puesta en obra del hormigón, los obreros acostumbran a echar una excesiva cantidad de agua en el amasado, al igual que el chofer del mixer hormigonero, en el caso de que compremos los hormigones, ¿sí? ¿Se acuerdan como habíamos dicho, H17, H21, ¿se acuerdan como habíamos visto en la otra unidad? Ya que con ello logra volcar la carga más rápidamente. A ver, entonces, muchas veces dicen, mira, acá está costando, tengo que nivelar con la regla y se pone pesado el hormigón. Entonces dice, métele más agua, así se ve más blandito y se desparrama mejor. Entonces, o el hormigonero dice, mira, este es un hormigón más denso, porque así estaba pedido las cualidades de ese hormigón. El mismo mixer, el mismo camión hormigonero, trae unos tachos incorporados en la estructura de tachos con agua
para luego hacer el lavaje en in situ, luego de descargar todo el hormigón, porque si no es como un tambor de acero que se llena de hormigón, cuando descarga queda toda la suciedad, entonces con esa agua le sirve para hacer la limpieza de, de la parte del tacho del hormigón, digamos, donde va el hormigón, porque si no se endurece y se seca eso y pierde, digamos, después cuesta todo que se ensucia más, cada vez más, capa tras capa, se va tapando todo el mixer. Por eso se debe limpiar, tanto así como todos los materiales que se utilizan, todas las herramientas, perdón. Entonces el tipo dice, bueno, voy a volcar más rápido porque esto va a tardar mucho, entonces le meto más agua y así largamos más rápido todo. Entonces no, hay que tener cuidado con ello. ¿Por qué? Porque cada litro en exceso destruye de 2 a 3 kilogramos de cemento. Y como vimos en los cálculos de la relación C sobre E, disminuye a mayor cantidad de amasado su resistencia, como ya lo hemos hablado. Entonces, la misión de los encargados de obra, capataces, directores de obra, que pueden ser ustedes futuros maestros mayores de obra, futuros profesionales, consiste, entre otras cosas, en vigilar el cumplimiento de estas circunstancias, ¿sí? Que no haya esto. Porque también está, digamos, ustedes hacen un cálculo y se debe respetar ese cálculo. Así que no puede venir cualquiera a modificar sin criterios estos cálculos y por ende la resistencia del hormigón en este caso que estamos hablando. La consistencia es el factor principal de la docilidad. La docilidad depende también de la granulometría y de la forma de los granos en los áridos. ¿Sí? Estábamos hablando de que con el agua nosotros ponemos coexistencia, o sea, consistencia del material, sea más blando, más plástico o menos plástico, es uno de los factores teniendo en cuenta la utilización del agua. Pero también depende de la granulometría que ya hemos visto anteriormente, de la forma de los granos y de los granos de los áridos y de los pétreos, digamos, los auxiliares gruesos y finos, ¿sí? La consistencia define el estado bajo el cual se presenta el hormigón. En ocasión, la puesta en obra, interesando su capacidad de formación, su grado de plasticidad y su cohesión interna. Perdón. Cuando estábamos hablando de cohesión interna, estamos hablando de la acción y efecto de adherirse las cosas entre sí, que es la propiedad de los aglomerantes. Entonces, esas son las cosas que nos definen, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver? La consistencia de tierra húmeda, la que se llama así, que va de un valor de 5,5 a 6,5% de agua con relación al peso de materias secas. Y su relación de la ecuación C sobre E es de aproximadamente de 2,2 a 2,4. Bien, los hormigones que se fabrican en esta consistencia se emplean en las obras que van apisonadas, como es el hormigón que se usa en las bases o fundaciones. Se presentan bajo la forma de una mezcla incoherente, mate, no tiene brillo, con la que es difícil hacer una bola. Digamos, si yo agarro y quiero hacer una bola redondita con mis manos, va a ser muy difícil realizarla. Ofrecen una resistencia máxima a la compresión, ¿no? Que es bastante, ¿no? Que comprimen, tiene una buena resistencia y contiene alrededor de 130 a 150 litros de agua por metro cúbico. Bien, entonces, con esto significa que la que se le dice consistencia de tierra húmeda es la que se utiliza, el hormigón que se utiliza para hacer las bases o pilotines de fundaciones y el primer parte de la columna que va a seguir la casa, ¿no? La columna o la estructura que va a seguir la construcción. Esto entonces se debe por varios factores. Primero, ¿por qué? Porque soporta todo el peso de la construcción, porque es la base, justamente, es el zapato de la casa. Y se apoya sobre qué? Sobre la roca, sobre la tosca, que sería la tierra húmeda, hay humedad en ese sector. Entonces ya mismo va a empezar a absorber esa misma agua. Entonces necesitamos que tenga una alta, digamos, resistencia. Y a la vez, para darle la forma de campana que tienen lo que se llaman las bases,
que van a verlo quizás más adelante, si no la vieron todavía, van a ver que se les da, al ser un material poco maleable, se lo va tirando y se le va dando la forma de una campana, pegándole con una pala hasta que se apisona bien ese hormigón. Por eso es fundamental esta relación y por eso es la consistencia y la cantidad de agua que es la que está soportando por metro cúbico en la relación C y E. Después tenemos la consistencia ligeramente plástica, que es dicha, la ecuación nos dice que va a dar entre 6,2 a 7,2% de agua, ¿no? Que sería el porcentaje de agua que tiene la relación C y E, que nos va a dar un número entre 1,9 y 2,1. Recuerdan que decíamos que la ecuación no debía pasar 2,5. Entonces, por lo tanto, esta es la máxima que estamos teniendo hasta ahora y hasta ahora vamos achicando en la ecuación el número que nos va a dar entre 1,9 y 2,1. ¿Y esto qué nos significa? Significa que la resistencia va a ser menor. Bien, esta tenemos mayor resistencia y esta menor resistencia, como lo habíamos hecho en la cuenta anteriormente de demostración de la cantidad de agua, cómo influía en la resistencia. Bien, en esta consistencia ligeramente plástica es la consistencia adecuada para los hormigones compactados por vibración o apisonado, como lo es el hormigón que se usa en molde, al molde se le dice lo que es el encofrado, y el hormigón se presenta bajo el aspecto de una mezcla ligeramente pegajosa que no se aplasta o deprime por sí misma. Ofrece una buena resistencia a la compresión y contiene unos 150 a 180 litros de agua por metro cúbico. Bien, entonces, ahí estamos hablando, digamos, que en este caso ya podemos utilizarlo, ¿no? Para el hormigón, ¿no? Que estamos teniendo un molde, hacemos el encofrado, como habrán visto en alguna obra, se ponen los hierros y cuando empieza el llenado, esta sería la que puede ir. Dirán ustedes, compactados por vibración o apisonado. En el caso de la vibración, se realiza como el hormigón, ya cuando se está mezclando, cuando se está vertiendo en el molde y todo lo demás, se llena de poros y cavidades microscópicas de aire. Entonces, ¿cómo hago para compactar y que sea un material compacto? ¿Recuerdan en la primera unidad? Cuando tenemos un material compacto, bien, necesitamos tratar de sacar la mayor cantidad de esas burbujas de aire que contiene el hormigón. Por lo tanto, tenemos que vibrarlo. Es una máquina, ¿no? Que se introduce adentro del hormigón y, bueno, y vibra de tal manera que hace que las vibraciones expulsen, ¿no? las burbujas de aire. Lo mismo que si lo apisonamos, a medida que vamos golpeándolo con una regla mientras nivelamos esa superficie de hormigón, lograremos también sacar esas burbujas de aire. Por supuesto que con un apisonado no va a ser lo mismo que con un vibrado, pero va sacando igual y lo va a hacer al hormigón más compacto. Por eso también es más pegajosa en este caso, ¿sí? No se aplasta, o sea, si vos lo dejas no se va a aplastar, vamos a ver más adelante para que lo entiendan mejor, pero podremos hacer una bola tranquilamente, más fácilmente, y bueno, por eso tienen un poquito más de agua, pero manteniendo estas relaciones de agua, se mantiene la resistencia, la compresión adecuadas para tal fin. Como es ya estamos hablando de que van a ser columnas y losas como ser, ya está soportando un poco menos de carga, distinta a la carga que soportaba la base. Bien, vamos a hablar ahora lo que sería la consistencia plástica. La consistencia plástica es la que es de 6,8 a 8% de agua con relación al peso de las materias secas. La relación CIE nos va a dar esa cuenta, esa ecuación nos da la cuenta aproximadamente desde 1,7 a 1,8. Y bueno, ahí dice que es la consistencia deseada para los hormigones previbrados con armaduras densas, como el hormigón que se utiliza también en un molde, pero con mayor presencia de acero, como hablábamos anteriormente. El hormigón se presenta bajo la forma de una pasta moldeable, con aspecto mojado,
de masa adherente también, y cuando le hacemos un orificio, ¿no? O sea, si yo tiro le hago un orificio en cualquier parte del hormigón, no se vuelve a cerrar. Si se vuelve a cerrar, debe estar saturado de agua. En este caso, si yo lo hago con un hierro, en una parte le hago un agujero, digamos, que está fresco, ¿no? El hormigón fresco, cuando lo saco, ese agujero se va a cerrar muy poquito, casi nada, digamos. Muy poquito. Pero si se cierra todo, significa que estamos con mucha cantidad de agua. Bien, esto es como para una comprobación rápida de este tipo de consistencia plástica. Como lo hemos dicho anteriormente, si tengo mucha cantidad de hierro en la armadura de hierros, voy a ponerle más agua. Bueno, también tiene que estar medido, como les dije anteriormente. Por eso, ojo, nos tiene que dar en este tipo de ecuación. Bien, ahora vamos a ver, acá dice, ¿no? Que decía que no se vuelve a cerrar por sí mismo. Viene, y este tipo de consistencia dice, ofrece las resistencias exigidas por las normas, porque también tenemos normalizaciones para esto, para el control del hormigón, y contiene aproximadamente entre 190 a 201 litros de agua por metro cúbico. Y también hay otras consistencias como son la fluida u hormigón líquido u hormigón colado, que contiene entre 250 a 200 litros de agua por metro cúbico. Bien, así que están viendo cómo nosotros tenemos varios tipos de consistencias en el hormigón, de acuerdo a la cantidad de agua, de acuerdo a su granulometría de áridos también. El peso de las materias secas comprende el peso del cemento, de la arena y de la piedra. ¿Estamos? Eso es lo que era cuando estábamos hablando el peso de las materias frescas. Por eso es de todo lo que sería el amasado, digamos. Parte del agua del amasado mezclada con el material del hormigón se combina químicamente con el cemento, donde se comienza a hacer la cristalización, como hemos visto anteriormente, en aglomerantes. Y la otra parte del agua es absorbida por los poros de los áridos, ¿sí? El resto se evapora y se elimina dejando huecos. Estos huecos reducen sensiblemente la densidad del hormigón, alterando su resistencia. Por eso es importante esta cantidad de agua que hay en el amasado. Porque si yo, no solo por esta circunstancia del cambio de densidad, es lo que se altera su resistencia. Ahora se entiende del porqué, no solo en la ecuación, ¿no? En la ecuación que estábamos haciendo anteriormente, donde vemos los valores de resistencia, cómo afecta en la ecuación mediante la cuenta, ¿no? Sino que también en la parte práctica. ¿Cuál es? Bueno, el hormigón yo puedo vibrarlo, pero solamente va a salir las burbujas de aire, pero no va a salir el agua que sobra. Entonces, esta agua que sobra quedan depositados dentro del hormigón, donde, bueno, ahí lo está diciendo, altera su densidad. Por lo tanto, ya no es totalmente comprimible el hormigón, sino que tiene huecos que alteran su resistencia. Bien. Bueno, en la siguiente imagen se puede observar el ensayo de esta plasticidad. Bien, nosotros tenemos acá, y van a ver, y vamos a explicar ahora lo que se llama el cono de Abrams. ¿Sí? El ensayo de plasticidad de los hormigones por medio del cono de Abrams, donde dice que hace la definición de la consistencia de los hormigones por medición del descenso por asiento del hormigón fresco. Nosotros, ¿esto qué es un cono de Abrams? Es como lo dice ahí, es un cono, es de acero, puede ser de chapa, resistente, que tiene esta forma. Tiene un diámetro interior o inferior de 20 centímetros y un diámetro superior de 10 centímetros. Esto es totalmente hueco, sin base. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Y esto que viene acá son unas manijas donde puede agarrar. Bien, entonces yo lo que hago es introduzco sobre esto el hormigón. Estoy llenando el hormigón, ¿vieron en la casa? Bueno, y tengo el cono de Abrams, lo lleno antes de comenzar el llenado del hormigón, lo lleno a este hormigón. Ahora vamos a explicar cómo lo lleno, el proceso que se debe hacer. Debe tener también esta altura. Luego de que lo llené, como ahora más adelante le explico el proceso, lo agarro de las manijas, lo levanto y va a quedar el hormigón. El hormigón. Entonces, pongo el cono de Abrams, lo pongo de esta manera o al revés de lo mismo. Acá lo que ven acá en esta forma horizontal sería un nivel de mano, puede ser una regla que tiene que estar bien a nivel. Y entonces yo voy a comenzar a medir
cuánto se va, digamos, su plasticidad se va bajando el mismo hormigón una vez que lo desmoldo. Entonces, ahí tenemos varios factores, de 0 a 3, de 5 a 15 o más de 15 centímetros y ven cómo se deforma totalmente. Y esto es una forma de controlar la cantidad de agua que también, o la consistencia o la plasticidad de este hormigón. ¿Sí? Entonces, con este cono de Abrams es una de las formas en el lugar que podemos comprobar o corroborar la densidad, la plasticidad del hormigón. Bien, entonces ahora vamos a ver cada uno de estos. ¿Qué nos dice? Que la norma IRA en 1536 es la que nos normaliza este, digamos, este ensayo, que es la determinación de la consistencia por el método de tronco de cono, y esta norma se refiere al método de ensayo para determinar la consistencia del hormigón del cemento Portland por el método del tronco del cono de Abrams. Este ensayo es aplicable cuando el agregado grueso del hormigón tiene su tamaño nominal menor a 50 milímetros. Recuerden, agregado grueso, ¿sí? No debe ser mayor de 50, debe ser menor de 50 milímetros. Digamos que es algo muy grande, digamos, ¿sí? Bueno, las muestras de hormigón deben tomarse de acuerdo con las especificaciones de la norma, mezclándolas cuidadosamente con la pala en un recipiente, evitando la segregación y logrando su homogeneidad. ¿Sí? El material, el pastón, cuando yo estoy haciendo la mezcla, antes de poner el agua, debo mezclarlo muy bien para que sea homogéneo, para que se mezclen bien el cemento con los áridos, con los PET, con los auxiliares, con los agregados. Entonces queda una consistencia homogénea. Cuando se trate de hormigón para la construcción de pavimentos, las muestras serán tomadas inmediatamente después de haber sido descargado del hormigón sobre la subfragante. O sea, donde el hormigón llega, sea para pavimentos o sea cuando compramos el mixer, el camión en la planta hormigonera y viene a la obra, lo primero que hacemos es sacamos un poco, lo ponemos en el cono de Abrams para hacer la prueba. En este caso se tomarán por lo menos 5 porciones de cada pastón de diferentes lugares del mismo. Se hace uno al principio y después de distintos lugares se va comprobando para comprobar si es homogéneo. ¿Sí? El aparato del cono de Abrams consiste en un molde de acero, como lo vimos anteriormente, acero cincado, de no menos de 1,5 milímetros de espesor de chapa, ¿sí? De forma de tronco de cono, recto, abierto en sus extremos, de 20 centímetros de diámetro en la base inferior y 10 centímetros de diámetro en la base superior, y una altura de 30 centímetros. Como lo verán, esto es como una especie de caño de esas determinaciones, ¿sí? El molde está provisto de piezas adecuadas para asegurar su perfecto asiento. Lo que nos falta decir acá, que también tiene dos orejas para poder usarlos como para desmoldar, ¿no? Donde yo los agarro de esas orejas que les mostré anteriormente y puedo levantar el cono para sacar y que quede el hormigón en el lugar, en el piso o donde lo haya apoyado. El procedimiento de ensayo comienza al humedecer el molde y colocar al cono sobre una superficie plana no absorbente, ¿sí? Que no sea la tierra un contrapiso que absorba todo el agua, porque ahí va a variar. Tiene que ser o una chapa, un plástico o algo que no lo absorba. Y otra de las cosas, cuando humedecer el molde, puedo poner desmoldantes, que son una sustancia que hace que es algo parecido a un aceite, pero que no incide en el hormigón y con ello hace que no se pegue el hormigón en el molde, en el cono de Abrams. Bien, se llena el molde en 3 capas, procurando colocar cada una, llenando aproximadamente la tercera parte del contenido, ¿sí? O sea, yo llego hasta la tercera parte, manteniendo firmemente sobre la base. Al verter cada cuchara de hormigón debe girarse la cuchara asegurando una distribución uniforme, o sea que esté bien compacto el hormigón a medida que se desliza. Se golpea 25 veces cada una de las capas de hormigón con una barra de 16 milímetros de diámetro y 60 centímetros de longitud, terminada de punta Roma. No es punta París, que sería de punta, sino en punta plana. Los golpes deben ser distribuidos en toda la capa aplicados en forma uniforme, de forma que la barra penetre verticalmente hasta la capa inmediatamente inferior. Terminado el relleno y el apisonado de la capa superior, se alisa la superficie con una llana, de forma que el molde que quede totalmente lleno.
O sea que yo voy llenando, no todo lo voy a llenar todo de una y después con hormigón, al molde, al cono. No, voy a ir llenando por capas, por capas, por capas y lo voy presionando como lo dice ahí. Y golpeándolo 25 veces deben ser, ¿sí? Esto es la forma. Y de esa manera se compacta hasta un determinado, digamos, donde está calculado técnicamente. Bien, luego se retira inmediatamente el molde, levantándolo cuidadosamente en forma vertical, y la consistencia del hormigón se establece por el asentamiento que es determinado por las diferencias entre la altura del molde y la altura del eje de la probeta asentada, como les mostré anteriormente con el nivel de mano, que está en el gráfico y expresada en centímetros como también se lo mostré. Este procedimiento suele realizarse colocando el molde a un costado de la muestra y se coloca la varilla de 16 milímetros sobre el molde. Bueno, en este caso yo lo que hice fue poner un nivel en esta imagen que puse anteriormente. Apreciando la diferencia en centímetros del molde y el hormigón fresco, ¿sí? Donde se va a ver cómo va, se asienta. Después de medido, perdón, el asentamiento, se golpea suavemente el costado del molde de la barra. Bien, el comportamiento del hormigón durante esa operación sirve como indicación de la cohesión, trabajabilidad y plasticidad de la masa. O sea, cuánto se une, cómo es trabajable y cuánto es plástico de la masa del hormigón. Si el mismo está bien proporcionado y tiene una buena trabajabilidad, debe asentarse gradualmente. Bien, gradualmente, no violentamente, manteniendo su aspecto original, solo que deformado. Si el hormigón es de mala calidad, el tronco se desmorona y se segrega, que es lo que estábamos viendo en cada uno de ellos. ¿Sí? Acá decimos que de 0 a 3 centímetros era la consistencia de tierra húmeda, recuerdan la que va en la base. Esto es el asentamiento que va a tener. De 5 a 15 centímetros, consistencia plástica o blanda, bien, donde decíamos que cuando va en el molde. Y de más de 15 centímetros es una consistencia fluida. Bien, acá estamos hablando sobre las consistencias anteriormente habladas también. Bien, volviendo a los efectos en el concreto de acuerdo a los componentes de agua, son todos estos. ¿Cuáles son los efectos con su uso en el concreto? Bien, las aguas puras tienen acción disolvente e hidrolizante o hidrolizante de compuestos cálcicos de concreto. Bien, las aguas naturales tienen una disolución rápida de los compuestos del cemento, pero son ácidas, no son buenas. Las aguas fuertemente salinas interrumpen las reacciones del fraguado del cemento en el curado, la disolución de los componentes cálcicos de concreto. O sea que ahí estamos viendo las distintas cantidades de aguas y cuál es el efecto, ¿no? En el concreto. Las alcalinas producen acciones nocivas para cementos diferentes de aluminio y las aguas sulfatadas son agresivas para concretos fabricados con cemento Portland. Aguas cloruradas producen una alta solubilidad de la cal, produce disolución de los componentes de concreto. Y estas aguas cloruradas, tengan en cuenta que son las que usan el agua corriente. Bien, cuando tienen demasiado pueden pasar este problema, este efecto. Y las aguas magnesianas tienden a fijar la cal formando hidróxido de magnesio y yeso insoluble. En la mezcla inhibe el proceso de fraguado de concreto. ¿Vieron? Por eso hay que tener en cuenta todos estos factores. La dosificación es un punto importante. Por eso la dosificación es, ¿qué es? Cantidades de todo, de cantidades de tantos de los áridos, de los aglomerantes, de los auxiliares gruesos, del agua. Por eso es fundamental el tema de la dosificación. Y tiene un porqué y ya los comprobamos. La trabajabilidad de la mezcla, que hablamos anteriormente, es lo que decíamos, que cuánto puedo darle de forma o no forma, cómo lo puedo dejar con ciertas formas o no, si es trabajable o no. ¿Recuerdan cuando hablábamos que una bola no la podíamos formar con poca cantidad de agua? Bueno, pero que era más resistente. Bueno, es el tema de la trabajabilidad, es esto, lo que dice el texto. En otras palabras, se debe llenar completamente los huecos entre las piedras y asegurar una mezcla plástica y uniforme. Una mezcla trabajable para un tipo de elemento puede ser muy dura para otro, ¿sí? Por ello, el concreto que se coloca en elementos delgados con mucha armadura debe ser más plástico que el de construcción maciza, ¿de acuerdo? El que tenía menos cantidad de hierros. Y en conclusión,
se llega a la conclusión de que el agua es un líquido inodoro e incoloro, que es esencial para la supervivencia de todas las especies de seres vivos que habitan en la Tierra, que la dosificación es de gran importancia, ya que si las cavidades varían, la resistencia también, perjudicando o mejorando las estructuras, como ya lo hemos visto, y al aumentar la dosificación en el concreto se gana en trabajabilidad, pero perdiendo la resistencia y durabilidad. Por eso hay que estar muy pendiente de las cantidades de agua que se usarán. El agua es muy importante en las obras civiles debido a que es el agregado esencial para los morteros y concretos para que puedan fraguar. El agua es uno de los complementos del cemento, ya que se encuentra presente donde está el cemento. Bien, con esto terminamos esta unidad. Espero que les llame mucho la atención y le tengan bastante a ojo el tema del agua. Les agradezco mucho. Nos vemos en el próximo video.